Top 10 países más peligrosos de Latinoamérica. Introducción. Cuando cae la noche sobre algunas ciudades de Latinoamérica, las luces de las calles iluminan mucho más que avenidas y edificios. También revelan una realidad que millones de personas enfrentan todos los días. Detrás de los paisajes espectaculares, las playas paradisíacas y la riqueza cultural que caracteriza a la región, existen lugares donde la violencia, el crimen organizado y la inseguridad han dejado una profunda huella. En este ranking conoceremos los 10 países más peligrosos de Latinoamérica. Algunos han sido escenario de guerras entre bandas criminales. Otros han enfrentado crisis que han debilitado el control de las autoridades. Y algunos han llegado a registrar cifras de violencia que han sorprendido al mundo entero. Prepárate, porque a medida que avancemos en esta lista, la situación se volverá cada vez más impactante. Puesto 10. Ecuador. Lo que alguna vez fue considerado uno de los países más tranquilos de Sudamérica, comenzó a transformarse de manera alarmante. En pocos años, Ecuador pasó de ser visto como un refugio relativamente seguro a convertirse en uno de los principales focos de preocupación de la región. Las rutas del narcotráfico encontraron en el país un punto estratégico para mover enormes cantidades de droga hacia diferentes continentes. Con ello llegaron organizaciones criminales cada vez más violentas, dispuestas a luchar por el control de puertos, ciudades y territorios enteros. Las noticias sobre enfrentamientos armados, explosiones y ataques coordinados comenzaron a ocupar titulares internacionales. En algunas zonas, los habitantes aseguran que la sensación de tranquilidad desapareció casi de la noche a la mañana. Lo más inquietante es que muchos expertos consideran que el país todavía se encuentra en medio de una batalla cuyo desenlace es incierto. Puesto 9. México. México es una nación gigantesca, llena de historia, cultura y algunas de las ciudades más importantes del continente. Sin embargo, también es escenario de una de las guerras criminales más complejas del planeta. Durante décadas, poderosos cárteles han librado enfrentamientos por el control de rutas de tráfico ilegal que generan miles de millones de dólares. La lucha no solo ocurre entre grupos rivales. En muchas ocasiones, las fuerzas de seguridad también se ven involucradas en operaciones de alto riesgo. Existen regiones donde el poder de ciertas organizaciones criminales ha llegado a ser tan grande que algunos habitantes viven bajo una constante sensación de incertidumbre. Las historias de enfrentamientos, bloqueos de carreteras y operaciones armadas han dado la vuelta al mundo. Aunque millones de personas desarrollan su vida cotidiana con normalidad, la magnitud de este conflicto convierte a México en uno de los países más desafiantes de toda Latinoamérica en materia de seguridad. Puesto 8. Brasil. Brasil es famoso por sus playas, su carnaval y por albergar la selva tropical más grande del planeta. Pero detrás de esa imagen también existe una realidad mucho más oscura. En algunas de sus enormes ciudades, las diferencias económicas han contribuido al crecimiento de grupos criminales fuertemente organizados. En determinados sectores urbanos, las autoridades han tenido que desplegar operativos masivos para recuperar el control de áreas dominadas por organizaciones armadas. La violencia en ciertas regiones ha alcanzado niveles tan elevados que algunos barrios han sido comparados con zonas de conflicto. Los enfrentamientos, las actividades ilícitas y la presencia constante de grupos criminales han convertido la seguridad en uno de los principales desafíos del país. La inmensidad de Brasil hace que controlar cada rincón sea una tarea extremadamente difícil, y precisamente esa complejidad es lo que lo mantiene dentro de este ranking. Puesto 7. Colombia. Colombia ha vivido algunos de los capítulos más intensos y violentos de la historia moderna de Latinoamérica. Durante décadas, el narcotráfico, los grupos armados y diversas organizaciones criminales moldearon gran parte de la realidad del país. Aunque la situación ha mejorado considerablemente en comparación con los años más oscuros, todavía existen regiones donde la presencia de grupos ilegales continúa siendo una preocupación importante. Las montañas, selvas y zonas de difícil acceso han servido durante mucho tiempo como refugio para organizaciones que operan lejos de los grandes centros urbanos. En ciertos lugares, las autoridades aún enfrentan enormes desafíos para garantizar la seguridad de la población. Colombia ha demostrado una impresionante capacidad de transformación,
Pero las cicatrices de décadas de violencia siguen siendo visibles y mantienen al país entre los más peligrosos de la región. Puesto 6. Honduras. Durante años, Honduras fue considerado por muchos especialistas como uno de los países más violentos del planeta. Su nombre aparecía constantemente en informes internacionales relacionados con homicidios y crimen organizado. Las pandillas llegaron a desarrollar estructuras extremadamente complejas, capaces de influir en comunidades enteras mediante la intimidación y la violencia. En algunos sectores, la población se vio atrapada entre organizaciones rivales que luchaban por el control de territorios estratégicos. Aunque las cifras han mostrado mejoras en determinados periodos, la sombra de aquellos años sigue presente. Muchas personas recuerdan una época en la que la inseguridad parecía formar parte de la vida diaria. La combinación de pobreza, crimen organizado y desafíos institucionales convirtió a Honduras en uno de los lugares más temidos de Latinoamérica. Puesto 5. Guatemala. Guatemala es una tierra de impresionante riqueza cultural y natural, pero también ha enfrentado enormes desafíos relacionados con la delincuencia y la violencia. Las organizaciones criminales han aprovechado durante años la posición geográfica del país para desarrollar actividades ilícitas que generan enormes beneficios económicos. Esto ha provocado conflictos entre grupos rivales y un incremento de diversos delitos. En algunas comunidades, las extorsiones y las amenazas se han convertido en parte de una realidad difícil de ignorar. Muchos ciudadanos deben convivir diariamente con el temor de convertirse en víctimas de la delincuencia. La persistencia de estos problemas ha llevado a que Guatemala permanezca entre los países con mayores desafíos de seguridad en toda la región. Puesto 4. Venezuela. Pocas naciones han experimentado cambios tan dramáticos en tan poco tiempo como Venezuela. Lo que alguna vez fue uno de los países más prósperos de América Latina, terminó enfrentando una profunda crisis económica, social e institucional. La combinación de dificultades económicas, migración masiva y crecimiento de organizaciones criminales generó un escenario extremadamente complejo. En algunas zonas, los grupos armados llegaron a consolidar una influencia considerable. Numerosos informes han señalado que ciertas regiones presentan altos niveles de inseguridad y actividades ilegales. Mientras millones de personas luchan por salir adelante, las autoridades enfrentan enormes desafíos para recuperar el control en determinadas áreas. La magnitud de la crisis y sus consecuencias convierten a Venezuela en uno de los casos más impactantes de toda Latinoamérica. Puesto 3. Haití. Si existe un país cuya situación ha alarmado a la comunidad internacional en los últimos años, ese es Haití. La nación caribeña atraviesa una crisis tan profunda que en algunas zonas las bandas armadas han llegado a ejercer un control considerable sobre barrios enteros. La violencia se ha expandido hasta niveles que pocos habrían imaginado décadas atrás. Las calles que alguna vez estuvieron llenas de actividad cotidiana se han convertido en escenarios marcados por la incertidumbre. Miles de personas viven bajo el temor constante de quedar atrapadas en medio de enfrentamientos o situaciones peligrosas. Muchos expertos consideran que Haití enfrenta actualmente uno de los desafíos de seguridad más graves de todo el continente. Y lo más preocupante es que la solución parece estar aún muy lejos. Puesto 2. Jamaica. Para millones de turistas, Jamaica es sinónimo de playas paradisíacas, música y paisajes inolvidables. Sin embargo, detrás de esa imagen existe una realidad mucho menos conocida. Durante años, el país ha registrado algunas de las tasas de homicidios más elevadas de América Latina y el Caribe. Diversos grupos criminales han protagonizado conflictos que han contribuido a mantener altos niveles de violencia. Lo sorprendente es el contraste. Mientras miles de visitantes disfrutan de sus vacaciones, ciertas comunidades enfrentan problemas de seguridad que pocas personas imaginan al ver las postales turísticas. La combinación de crimen organizado y elevados índices de violencia coloca a Jamaica en la cima de este ranking. Puesto 1. El Salvador. Durante mucho tiempo mencionar a El Salvador era hablar de uno de los países más peligrosos del mundo. Las pandillas alcanzaron un nivel de influencia tan grande que llegaron a controlar numerosos barrios y comunidades. Su presencia generó una atmósfera de miedo que marcó la vida de generaciones enteras.
Durante años, las cifras de homicidios sorprendieron incluso a los analistas más experimentados. El país se convirtió en símbolo de una crisis de seguridad que parecía imposible de resolver. Aunque la situación ha cambiado drásticamente en los últimos años, gracias a medidas de seguridad que redujeron de forma notable los índices de violencia, el impacto histórico de aquel periodo sigue siendo tan grande que El Salvador continúa siendo uno de los nombres más asociados a la inseguridad en la memoria colectiva de Latinoamérica. Su historia reciente es una de las más impactantes que ha vivido la región. Conclusión. Latinoamérica es una región de enormes contrastes. Sus maravillas naturales, su cultura y su gente conviven con algunos de los desafíos de seguridad más complejos del planeta. Detrás de cada cifra existe una historia, una familia y una comunidad que intenta construir un futuro mejor. Algunos países han logrado avances sorprendentes, mientras otros continúan enfrentando crisis que parecen no tener fin. Pero una pregunta sigue en el aire. ¿Cuál será el próximo país en cambiar su destino y abandonar esta lista? Y más inquietante aún, ¿cuál podría subir posiciones en los próximos años? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte para más rankings extremos. Nos vemos en el próximo video.